Y ya son las 8 de la mañana con 2 minutos. Continuamos con el segmento de las entrevistas. El Gobierno Nacional analiza una consulta popular para realizar reformas institucionales al sistema judicial del país, al Consejo de Participación Ciudadana e inclusive reformas laborales y otros temas. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. A esta hora de la mañana está conectado con nosotros a través del Zoom Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a analizar acerca de este anuncio que ha hecho el presidente de la República. Pero antes le escuchamos el saludo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de la radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes y un saludo a la audiencia de la radio de la Asamblea. Muchísimas gracias. La primera pregunta, ¿qué tan viable es desarrollar una consulta popular en donde se traten temas diversos? Totalmente viable. Recordemos que ya hay experiencias en nuestro país, tanto de consultas populares como de referendos, en los que se le ha preguntado al ecuatoriano sobre una gran variedad de temas. Quizá la consulta popular y referendo que ha abordado la mayor cantidad de temáticas es aquella que tuvo lugar en 2011 y que, como ustedes recordarán, también especificaba en una pregunta en particular una de las intenciones que ha manifestado en este momento el presidente de la República, Guillermo Lasso, específicamente el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Así es que, desde la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, las iniciativas de consulta popular y de referendo han sido varias. Es precisamente sobre esto último que menciona el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. El presidente de la República dice que se busca evitar los conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y precisamente el Consejo de la Judicatura. Eliminarla es la vía adecuada porque se entendería que se elimina el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el presidente, pero tal vez se instalaría otra institución, otro organismo, no sé si similar o algo relacionado para estar de acuerdo con las decisiones de la Corte Nacional. Es probable que el presidente de la República esté mal asesorado respecto a los términos en los que se puede llevar a cabo una consulta popular o un referendo en el que está involucrada una institución del Estado, en este caso el Consejo de la Judicatura. Recordemos que la iniciativa de 2011, promovida por el expresidente Rafael Correa, no eliminó el Consejo de la Judicatura. A través de una pregunta estableció un Consejo de la Judicatura de transición y modificó la forma en que posteriormente una instancia definitiva iba a ser tanto integrada como designados sus miembros. En ese sentido, pues, la eliminación de una institución, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no puede pasar por consulta popular o referendo, sino por un proceso específico establecido en la propia Constitución y que involucra además a la Asamblea Nacional. Recordemos que ya se ha intentado eliminar, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Corte Constitucional ha sido bastante clara en su dictamen en cuanto al procedimiento para hacerlo. Se entendería entonces, y se lo podría leer así, que es algo medio populista anunciar esto, el eliminar el Consejo de la Judicatura y a su vez también reformas a lo que tiene que hacer actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando se trata de una actividad que tranquilamente se lo puede hacer desde la función legislativa. Por supuesto que sí, es indiscutible que ya ha iniciado un debate, no concluyó su primera intención de manera exitosa a cargo de un comité que recogió firmas, como ustedes recordarán, y que produjo una discusión al interior de la Asamblea Nacional en cuanto a la limitación de funciones de una institución, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, insisto, si se quiere modificar la forma en que está integrado un Consejo de la Judicatura o cambiar la forma en que se designa a sus integrantes, incluso podríamos basarnos en lo que tuvo lugar en el año 2018, iniciativa del presidente en aquel entonces, Lenín Moreno, respecto del propio Consejo de Participación. En esa consulta popular referendo, también incluso, como recordarán, se cambió la forma de elección de los miembros del Consejo, del concurso público a la elección popular. Así es que es preferible que el presidente revise algunos antecedentes de iniciativas similares a las que pretende implementar en los próximos meses y sobre la base de ellas plantee una propuesta seria al país.
no, como usted bien lo ha dicho, demagógica o populista, porque se puede topar que en el dictamen previo que tiene que forzosamente emitir la Corte Constitucional se bloquee la intención que provenga del presidente. Porque además, si le añadimos el otro tema que está relacionado con la reforma laboral y que el presidente dijo, porque el 70% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene un empleo formal, es decir, la mayoría de los ecuatorianos, entonces que sea esa mayoría de ecuatorianos que resuelva si está de acuerdo o no con una nueva ley laboral. Que los ecuatorianos digan sí, estamos de acuerdo. Ahora la cuestión es el análisis del contenido de esa ley que, por supuesto, entenderíamos que no se va a poner a consideración de la gente. De nuevo, lo complejo que es hablar desde el desconocimiento, y peor todavía si quien desconoce los procesos es el presidente de la República. Claro, yo puedo preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo en una reforma laboral. Incluso podría preguntarles si quieren un nuevo código laboral. La respuesta será sí, no, pero quien tendrá que hacer el trabajo de la reforma o del nuevo código será la Asamblea Nacional, porque no se puede poner en conocimiento de los ecuatorianos por la vía de su democracia directa el texto íntegro de una norma. Imaginémonos lo complejo que sería poner a consideración del país entero una norma probablemente de 200 o de 300 artículos en el que puede pasar cualquier cosa. Es imposible tratar de una manera tan superficial algo que por supuesto preocupa al país. La cifra que usted ha mencionado es acertada. Hay desempleo, hay subempleo, pero también los ecuatorianos tenemos representantes en la Asamblea Nacional que tienen que cumplir su rol con responsabilidad, discutiendo reformas, aprobando nuevas leyes, y pues en ese sentido creo que lo óptimo, más allá de pensar en el mecanismo de democracia directa por parte del presidente de la República, sería tender puentes con la Asamblea Nacional, y como él mismo lo dijo, con sectores de la ciudadanía, para co-crear una propuesta de reforma laboral que pueda capitalizar aquellos votos que no tiene en la Asamblea. Recordemos que apenas tiene 12 de los 137 legisladores de parte de su organización política, lo que por supuesto de entrada representa el bloqueo a cualquier intención que de manera directa provenga del Ejecutivo. Considerando lo que usted ha dado a conocer durante estos primeros minutos de la entrevista, ¿cuáles serían esos temas que sí deberían ser considerados dentro de una consulta popular si es que se necesita desarrollarla obligatoriamente? Partamos, y creo que es responsable generar este insumo para el debate nacional, de lo que le cuesta al país una consulta, de lo que le costaría al país un referendo. No con ello quiero decir que no se debe ni puede activar un mecanismo de democracia directa como este, pero experiencias anteriores le han costado a los ecuatorianos aproximadamente 35, 40 millones de dólares. En una época en la que hay aún un hueco fiscal y los recursos de gasto público del presupuesto general del Estado escasean, creo que hay que tomar con pinzas la iniciativa de consultarle al pueblo ecuatoriano. Y si se lo hace de manera efectiva, incluir los temas que probablemente preocupan a los ecuatorianos y de una forma tal que su redacción no sea abierta y esto se convierta en una medición de popularidad del presidente de la República, sino que la decisión de los ecuatorianos pueda ser puesta en vigencia de manera inmediata y genere efectos en el corto y mediano plazo, no tener que esperar un tiempo eterno para que las cosas funcionen o efectivamente impacten en nuestra vida. ¿Qué se le puede preguntar al país? Muchas cosas y sobre muchos temas. Recordemos las iniciativas de consulta popular de los años 90, donde se nos preguntó sobre seguridad social, sobre la forma de elección de diputados, donde se nos preguntó posteriormente, en la de 2011, por citar el caso, la forma en la que tenía que nombrarse a los miembros de una institución como el Consejo de la Judicatura, o en 2018, en que incluso se nos hizo preguntas puntuales respecto a la prescripción de cierto tipo de delitos vinculados con niños, niñas y adolescentes. Así es que la variedad de temas es amplia, pero hay que tratarlos con absoluta responsabilidad por parte de quienes tienen la iniciativa, en este caso, el presidente de la República. Y yo quiero resaltar algo que usted mencionaba respecto a la redacción de las preguntas, porque ya ha sucedido en anteriores consultas al referéndum, en donde se
formulan esas preguntas que particularmente en una de ellas yo me sentí engañada a futuro cuando se refería, por ejemplo, a esto de las corridas de toros, en la que se decía que se prohíbe la corrida de toros con que terminen con la muerte del animal. ¿Qué es lo que pasó? En la ciudad de Quito se desarrolló una o dos corridas de toros de estas, en donde sí hubo el maltrato al animal, pero no se lo mató, que finalmente era lo que la mayoría de personas no queríamos. Y por ahí estaba también, creo que la trampa dentro de las preguntas. Por supuesto, en el año 2011 se nos preguntó los temas de los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, y también no nos olvidemos la prohibición de los negocios dedicados a juegos de azar. Se hablaba de los casinos, de las salas de juego. Esas preguntas que terminan convirtiéndose, insisto, en una medición de popularidad del gobierno de turno, porque quien lidera la iniciativa, el presidente de la República, sale a decir, como siempre ha sido, tienes que votar tantas veces sí, y tú tienes que votar porque es mi idea, mi iniciativa. Mucho se juega con el sentimiento o con la simpatía, poco respecto del análisis de la profundidad de las preguntas, que se quedan, como bien lo ha mencionado usted, en la superficie. En este caso, si se va a utilizar recursos públicos para activar un mecanismo de democracia directa, que se lo haga con preguntas que efectivamente trasciendan, generen un impacto. Es indiscutible que el tema de la justicia podría ser consultado a los ecuatorianos, pero ojalá no sea con una pregunta como: ¿quiere usted una reforma a la justicia o cree usted que es necesaria la independencia de la justicia? Y que más bien se hagan propuestas concretas que puedan entrar en vigencia de manera inmediata de la mano de los resultados. Porque con estos planteamientos, con estos temas que ha presentado hasta este momento el presidente de la República, se entiende que no es necesario realizar una consulta porque ya está dicho en la Constitución y en las leyes cómo se puede desarrollarla. Por supuesto, así es que en ese sentido es vital que se articulen esfuerzos reales en cuanto a propuestas puntuales. ¿Qué podría el presidente de la República, en el caso puntual de la justicia, no eliminar el Consejo de la Judicatura, pero probablemente plantearle a los ecuatorianos que esté compuesto de la forma en que lo estaba con la Constitución del año 98, que recordemos, quien ejercía la administración del sector justicia, quien lideraba, quien presidía el órgano administrativo de la justicia, era el presidente de la Corte Suprema en aquel entonces. Puede cambiar y decir, bueno, ¿quiere usted que el nuevo Consejo de la Judicatura esté compuesto de esta forma y que sus miembros sean delegados, no elegidos por concurso o no sujetos a procesos de escrutinio? Y ahí sí, pues, un texto directo que en este caso cambie la Constitución, como fue en 2011, o incluso cambie de manera colateral el Código Orgánico de la Función Judicial, que era una norma que es una norma que regula estos temas. Y ahí sí los ecuatorianos, pronunciándose en referendo, con su voto sí o con su voto no, tienen la posibilidad de permitir que este cambio entre en vigencia de manera automática y directa. Es muy anticipado pensar que el presidente de la República en este momento esté planteando estos temas cuando todavía falta para las próximas elecciones, cuando se ha dicho que se podría incorporar la consulta popular, estos temas, porque podría ser que en el transcurso de estos próximos meses hasta las próximas elecciones ya vayan naciendo nuevos temas que se van a incorporar. Por eso pregunto, ¿es muy anticipada esta decisión, este pronunciamiento por parte del Ejecutivo? No creo que sea anticipado, pero no quisiera que sea una estrategia más de ablandamiento de quienes forman parte de la institución mencionada en este caso. Ya se nos dijo en 2021, hasta terminar el año vamos con una consulta popular. ¿Dónde está la consulta? El presidente ni siquiera midió los tiempos que tenían que transcurrir entre su pedido de consulta y el proceso formalmente dicho. Se creyó que esto se podía hacer de la noche a la mañana o en cuestión de 3 meses. El resultado, un tiro al aire. Esperemos que la declaración, como he dicho en este caso, no sea otro tiro al aire, que se trabaje de manera responsable en la redacción de las preguntas y que si se va a activar este tema del recurso público para el mecanismo de democracia directa, sea con miras a lograr un buen resultado que en alguna medida solucione los problemas que ya han sido identificados por los ecuatorianos. Porque se podría entender y podría leer también que el presidente de la República intentaría cumplir con alguno de los pronunciamientos que hizo durante su campaña electoral y que precisamente estaban vinculados a desarrollar una consulta popular. Los temas exactos no los daba a conocer, sin embargo, poco a poco ya los está dando a conocer, los está presentando a la ciudadanía. Y lo óptimo, más allá de los temas, insisto, es que ya se aterrice en propuestas concretas para que se optimice
la aplicación de este mecanismo de democracia directa y su resultado impacte de manera positiva en el país. Caso contrario, como he mencionado, será un tiro al aire o probablemente una estrategia de ablandamiento para que la judicatura corra en círculos, como lo ha hecho desde el día de ayer, diciendo, no, nosotros tenemos que existir, tenemos que funcionar, tenemos que hacer las cosas, por favor no nos eliminen. ¿De qué estamos hablando? Lo óptimo, insisto, es que las instituciones, partiendo de la cabeza del Estado, el presidente de la República, actúen con responsabilidad. Y ser responsable es hacer anuncios responsables, es hacer propuestas responsables y es incorporar a los ciudadanos en la co-creación de estas propuestas para que no sea un proceso político de su origen, sino que sea un proceso con la ciudadanía. Son ya las 7 de la mañana, las 8 de la mañana con 18 minutos en Ecuador continental, 7 de la mañana con 18 minutos en las Islas Galápagos. Queremos agradecer a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por el análisis que ha hecho respecto al anuncio del presidente de la República de esta consulta popular, con temas que, según nos ha dado a conocer, se pueden hacer lejos de la consulta a través de otras vías, y también nos ha dado algunos lineamientos por donde debería ir esta consulta popular si es que así se llega a concretar en los próximos meses. Muchísimas gracias por ese detalle, que tenga un excelente día. Muchas gracias, Maritza. Un buen día para ti y para los amigos de la radio de la Asamblea.